Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y no me conoces, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre organización del hogar y os voy a dar mis mejores consejos para conseguir un hogar ordenado. Creo que son tips muy fáciles de aplicar y que nos pueden ayudar mucho a la hora de mantener nuestra casa organizada. Así que ya sabéis, prepararos un café, un té, lo que queráis y poneros cómodos, que empezamos. El primer tip es identifica la zona más problemática de tu casa. Muchas veces no sabemos por dónde empezar a la hora de organizar nuestro hogar y lo más importante es empezar por la zona más complicada, la que nos da más problemas. Y si no sabemos cuál es, mi consejo es que os deis una vuelta por toda la casa y seguro que de esta forma la vais a identificar muy fácilmente. Yo os aconsejo que a la hora de organizar nuestra casa lo hagamos poco a poco. No es necesario hacerlo todo de golpe, todo en un día, todo a la vez, porque es una tarea muy pesada y bueno, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Podemos hacerlo poquito a poco, empezando por una habitación y así ir siguiendo hasta que hayamos completado toda la casa. El siguiente tip es guarda las cosas por frecuencia de uso. Esto es interesante ya no solo para mantener nuestro hogar ordenado, sino para que sea mucho más práctico a la hora del día a día. Por ejemplo, pues guardar en los sitios altos de los armarios cosas que ya no utilizamos o que utilizamos menos, prendas de ropa de otras estaciones, lo mismo con los armarios, en la parte de atrás de los armarios o de los cajones, pues poner las cosas que usamos menos frecuentemente y tener más accesibles las cosas que sí que utilizamos cada día o con más frecuencia. El siguiente tip, y este es muy importante, creo que es básico, es crea hábitos. Por ejemplo, haz la cama todos los días, ten el hábito de hacer la cama todos los días, pase lo que pase, porque de esa forma tu habitación se va a ver mucho más ordenada, mucho más limpia, aunque realmente no lo esté. También ten el hábito de recoger la cocina después de cocinar, limpiar la mesa después de comer. Son pequeñas cosas que si nos acostumbramos a hacerlas siempre, al final las hacemos solas y no nos suponen ningún tipo de esfuerzo. Otro hábito a tener en cuenta es dejar la casa ordenada y limpia antes de ir a dormir. Pequeños gestos como dejar el sofá con los cojines bien colocados, las mantas bien puestas, todo en su sitio, la cocina recogida, harán que bueno, pues empecemos el día siguiente mucho mejor, con mejor pie y sin faena acumulada. Al final, un hábito es algo que repites todos los días y terminas haciendo prácticamente solo. Así que yo os aconsejo que intentéis crear hábitos, bueno, pues hay muchos, los que os vayan mejor a vosotros para ayudaros a mantener vuestra casa al día. El siguiente tip es devuelve las cosas a su lugar inmediatamente, no lo dejes para después. Esto podría estar dentro del punto de los hábitos y puede parecer obvio, pero os aseguro que es una de las cosas, o por no decir, la cosa en la que más fallamos. Me incluyo también, aunque intento hacerlo, pero creo que en general fallamos mucho en este punto y es algo tan sencillo como devolver una cosa a su sitio después de utilizarla. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si te estás tomando un café, dejar la taza encima de la mesa, en lugar de llevarla al fregadero o al lavavajillas o lavarla a mano en un momentito, que no tardamos nada. No, la dejamos en la mesa. Estamos leyendo un libro y cuando acabamos lo dejamos en la mesa. O encima de un mueble. Estamos rellenando unos papeles y en lugar de guardarlos, los dejamos en la mesa. Y al final del día tenemos un montón de cosas que no están en su sitio y perdemos mucho más tiempo en organizarlas y en colocarlas en su lugar. En cambio, si lo hacemos en el momento, es que realmente no tardamos nada y nuestro hogar se mantiene ordenado sin casi darnos cuenta.
El siguiente tip es organiza por colores. Esto es importante sobre todo para organizar la ropa en el armario, no solamente porque queda mucho más bonito y organizado a la vista, sino porque también es mucho más fácil encontrar las cosas, porque si estamos buscando, pues no sé, una camiseta de color azul, vamos a saber dónde está porque estará con las demás prendas de esa tonalidad. Entonces queda todo mucho más organizado, más bonito y es mucho más fácil de encontrar lo que estás buscando. Esto también podemos aplicarlo a la hora de colocar los libros en una estantería o en una librería. Si los colocamos por colores va a quedar mucho más ordenado y más bonito a la vista. El siguiente tip es haz depuraciones de vez en cuando. Esto es algo que siempre os comento y a mí personalmente me encanta hacer porque no nos damos cuenta que a lo largo de nuestra vida acumulamos muchísimas cosas y bueno, pues de vez en cuando, no sé, a lo mejor 2 o 3 veces al año, es importante hacer un repaso de toda la casa. Si lo hacéis una vez al año ya está muy bien. Y bueno, pues ir revisando todas aquellas cosas que no utilizamos, porque esto pasa mucho, de verdad. Parece mentira, pero al final pues acabamos comprando cosas o adquiriendo cosas que pues cuando pasan los años pues igual nos dejan de gustar o no lo sé, tienes un montón de vajillas y solo utilizas una, pues cositas así, ropa que ya no utilizas porque ya no te vale, porque ya no te gusta, por lo que sea. Pues creo que es interesante, en lugar de que esté ahí acumulando espacio, acumulando polvo, pues si tú realmente ya no lo vas a utilizar, puedes regalarlo, puedes donarlo a alguien que realmente lo necesite y puede darle el uso que tú no le das. Y muchas veces me preguntáis que cómo podéis depurar, que no sabéis por dónde empezar, pues es muy sencillo. Empezáis por una habitación, por un armario, por un cajón, cogéis una bolsa o una caja y todo lo revisáis todo, y lo que ya no utilizáis o ya no os gusta o esté roto, lo que sea, lo vais metiendo en la caja o en la bolsa y así hasta que hayáis completado toda la casa. Tenéis que tener en cuenta que es una tarea para ir haciendo poco a poco, un día una cosa, otro día otra y así hasta que hayáis terminado. No os agobiéis ni queráis hacerlo todo en un día o en un fin de semana, tampoco hay ninguna necesidad y es mucho mejor hacerlo poco a poco que no hacerlo nunca. El siguiente tip es mantén el suelo lo más despejado posible. Con esto no me refiero a los muebles, sino a no tener el suelo lleno de cajas, lleno de papeles o tener ropa en el suelo. Bueno, pues la ropa, si está sucia, al cesto de la ropa sucia y si está limpia, pues la guardamos en el armario. Son cosas muy sencillas que marcan la diferencia y en el suelo realmente pues solamente tiene que haber lo que es mobiliario, muebles y decoración. El siguiente tip es coloca un pequeño cubo de basura en las habitaciones. De esta forma evitaremos dejar encima de la mesa o encima de algún mueble papeles, etiquetas, cosas que tienen que ir a la papelera, pero que a lo mejor pues por el hecho de no ir a tirarlo en el momento lo dejamos por ahí en medio. Y esto sobre todo es muy útil a la hora de tener niños en casa. Cuando se tienen niños en casa, bueno, pues para que también se acostumbren a tirar las cosas a la papelera y si tienen un sitio donde hacerlo es mucho más fácil que se acostumbren. Creo que también es muy útil para casas grandes de varias plantas y con muchas habitaciones y ya os digo, sobre todo con niños en casa. El siguiente tip es aprovecha los espacios verticales. Esto es importante ya que muchas veces son espacios que tenemos ahí, pero los tenemos olvidados porque su acceso es bastante difícil, pero sobre todo en casas pequeñas tenemos que aprovechar todos los espacios posibles. En el mercado existen cajas, cestos, bolsas de tela que podemos utilizar para llenar estos espacios, pues no sé, para guardar objetos que no utilizamos tanto, ropa de otras temporadas, incluso podemos etiquetar esas cajas
para ver lo que hay a simple vista y no tener que subirnos a ninguna escalera ni nada. También es interesante que tengamos un taburete de esos plegables que ocupan muy poquito espacio, que lo tengamos a mano, sobre todo en las habitaciones o en la cocina, para poder acceder con facilidad a los armarios más altos sin tener que coger una escalera. El siguiente tip es: esconde las cosas de uso cotidiano de forma bonita. Por ejemplo, en la otra habitación yo tenía la impresora metida dentro de un armario. Donde la tengo ahora no me resulta posible esconderla en ningún sitio, en ningún armario, en ningún cajón, porque no cabe, y es algo pues que tengo ahí encima de la mesa y que personalmente no me gusta. Reconozco que no queda bonito y bueno, pues hasta que no se me ocurra una forma de poderla tapar, de momento la tendré así, pero os aconsejo que siempre que tengáis la posibilidad de guardarla dentro de un armario, de un cajón, taparla con algo, pues queda mucho más bonito, hace que el espacio se vea mucho más armonioso y más ordenado. De la misma forma, si tenemos un despacho en el que tenemos, por ejemplo, un triturador de papeles, esas máquinas que son bastante grandes y tampoco son demasiado bonitas, podemos ocultarlas metiéndolas dentro de un cesto, de manera que sea pues práctico a la hora de utilizar, pero que visualmente quede más disimulado y no se vea a simple vista. Otra cosa que yo tengo en casa y utilizo bastante, por ejemplo, los pañuelos de papel, pues en lugar de tenerlos en esa caja de cartón, que es pues una caja sencilla, no es que sea fea, pero bueno, tampoco es demasiado decorativa, pues hoy en día en el mercado hay un montón de cajas de cerámica súper bonitas para meter dentro los pañuelos y de esa forma pues tener algo práctico que podamos utilizar cada día de forma bonita. El siguiente tip es: no llenes mucho los muebles. A veces tenemos un mueble y pensamos que tenemos que llenarlo todo de cosas y no dejar espacios libres, y esto es un error porque no solamente se va a ver muy cargado y va a dar la sensación de desorden, sino que a la hora de limpiar vamos a tardar muchísimo más porque bueno, nos va a dar más trabajo el tener que quitar todo, limpiar y después volverlo a colocar. Así que tampoco significa que dejemos el mueble todo vacío, pero llenarlo un poco con sentido común y con coherencia para que se vea bonito, pero dejando algún espacio libre. El siguiente tip es: guarda las cosas más voluminosas al vacío. Esto sobre todo es muy interesante para casas pequeñas con poco espacio, que tenemos que aprovechar todo el espacio posible. Pues cosas como por ejemplo abrigos, ropa en general, pero sobre todo ropa de invierno, edredones, mantas, son cosas que ocupan muchísimo espacio y si las guardamos al vacío nos permite guardar el doble o hasta el triple de cosas en un mismo espacio. Hoy en día podemos comprar este sistema de envasado al vacío en muchas tiendas, en Amazon, en Temu, además no es nada caro y podemos utilizarlo muchas veces con nuestro propio aspirador, pero si no ya viene incorporado el aparato para extraer el aire. El siguiente tip es: cuando algo entra en casa tiene que salir otra cosa. Esto es algo que yo hago mucho, aunque no lo creáis, porque bueno, mi casa no es muy grande, tengo el espacio que tengo y como os he comentado antes, a mí me encanta depurar y llega un momento pues que vamos comprando y vamos metiendo cosas en casa y ya no nos caben más. Si me conocéis sabéis que soy una amante de las tazas, que me encantan, y llega un momento pues que ya no me caben, entonces lo que hago es sacar todas las tazas y las que son antiguas, por ejemplo, pues de hace 5 años, que ya no me gustan o ya no las utilizo tanto, pues en lugar de tenerlas ahí acumulando espacio y acumulando polvo y que no me permiten meter una taza nueva que sí que me gusta, pues lo que hago es las regalo. Yo las regalo. Y de esa forma hago feliz a otra persona y yo también soy feliz porque puedo traer una taza nueva a casa. Y bueno, pues igual que con las tazas, con todo.
yo soy una persona que si meto algo, pues intento ver qué puedo sacar de la decoración antigua, que a lo mejor pues tengo guardada y ya no voy a poner, porque eso tú lo sabes si guardas una pieza de decoración, sabes si lo vas a volver a poner más adelante, porque te gusta, pero a lo mejor pues temporalmente lo quieres cambiar, y también sabes las cosas que ya, pues por lo que sea, no te gustan, porque los gustos van cambiando, las personas van evolucionando y bueno, pues a lo mejor hace 5 años tenías un estilo que ahora no. Pues todas esas cosas regálalas a otra persona que le gusten y que las pueda utilizar. El siguiente tip súper importante es que toda la familia colabore. De nada sirve que una persona tenga muy buenos hábitos e intente mantener el orden en el hogar si el resto de la familia no lo hace, porque al final esa persona se convierte en un sirviente de los demás y eso no acaba bien. Así que es primordial, es súper importante que todos en casa tengan los mismos hábitos de hacer la cama, limpiar la mesa después de comer, dejar todo en su sitio después de utilizarlo, recoger los juguetes después de jugar, pequeñas cosas que, bueno, pues si todos los miembros de la familia comparten, es mucho más fácil mantener el hogar ordenado en equipo. El siguiente tip es: ten un lugar para cada cosa. Es mucho más fácil devolver una cosa a su sitio si esa cosa tiene un sitio que si no sabemos dónde va, porque lo vamos a acabar dejando en cualquier lugar. Y esto no solo es muy práctico, el tener un lugar para cada cosa, para mantener nuestro hogar ordenado, sino que también es mucho más fácil encontrar las cosas. Porque al final estás buscando algo y no sabes dónde está, porque ese algo no tiene un sitio. Y puede estar en cualquier sitio de la casa y a la hora de buscarlo te vuelves loco. Así que algo tan sencillo como poner que todo tenga un lugar nos va a facilitar muchísimo el día a día a mantenerlo todo ordenado. El siguiente tip es: utiliza cajas, cestos y organizadores. Este tipo de artículos son muy útiles para que nuestro hogar se vea más ordenado y también que se vea bonito. Podemos utilizar desde cestas en el suelo para guardar cojines y mantas cuando no se estén utilizando, cestas o cajas en la despensa para tenerlo todo más organizado, en los armarios, en los cajones. Bueno, tenemos un montón de opciones de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los gustos. Y el último tip de este vídeo es que dediques 15 minutos al final del día para ordenar, para ver si hay alguna cosa que esté fuera de su lugar, devolverla a su sitio, hacer un repaso rápido por la casa para ver que todo esté correcto. Y algo que podéis hacer es colocar cestos bonitos de forma estratégica en algún sitio de la casa, o por ejemplo si tenéis una casa de 2 plantas, poner un cesto arriba y otro abajo, y en ese cesto que todas las personas de la familia se acostumbren, pues por ejemplo, si tenéis algo que no sabéis dónde va, o sí que sabéis dónde va, pero en ese momento no podéis ir a devolverlo a su sitio, lo podéis dejar en el cesto. Y al final del día, nada, en esos 15 minutos se coge el cesto y se va repartiendo cada cosa en su lugar. Y esto pueden hacerlo todos los miembros de la familia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y que podáis aplicar alguno de estos consejos para mantener vuestro hogar más ordenado. Si tenéis algún otro tip que queráis compartir, dejadlo en comentarios y así nos ayudamos entre todos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y sobre todo suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.